¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco. Los miércoles a las 22, nuestra repetición de los domingos a las 15:30, para el área de Resistencia, Barranqueras, Puerto Belén, La Fontana, Puerto Tirol. Para el sudoeste chaqueño, estamos en la ciudad de Villa Ángela y a través del servicio de Flow en toda la República Argentina. Además, estamos en las redes sociales, en nuestro portal de noticias y en el canal de YouTube, siempre con la denominación de Sin Retórica. Y en este primer programa, después de las elecciones generales aquí en la provincia del Chaco, seguramente las fuerzas políticas que intervinieron estarán con las sonrisas o con las tristezas, según corresponda la afiliación partidaria o la simpatía que cada uno tenga respecto de quienes resultaron ganadores y o perdedores, si es que se puede decir. Y algunas grajeas que quedaron después de esas elecciones. Pues se puede decir que Jorge Milton Capitanich, el Frente Chaqueño, el actual oficialismo hasta el 10 de diciembre de este año, no hizo una mala elección, pues sus 40 puntos seguramente le habrán permitido en otro contexto y en otra ocasión obtener esa victoria tan anhelada para convertirse Jorge Milton Capitanich en el hombre récord que hubiese conseguido una cuarta gestión de gobierno, un cuarto periodo de gestión de gobierno, por mejor decir. Pero además también tuvo repercusión nacional este triunfo, pues al igual que cuando el actual gobernador le ganase en el 2007, la gobernación al entonces candidato de la UCR, Ángel Rosas, hoy Leandro Heredero se convierte en aquella figura política emergente que por lo menos no hacía tanto ruido a nivel nacional y que sorpresivamente accede a la gobernación del Chaco. Habrán muchísimas explicaciones y de hecho continúan dándose aquellas que tratan de justificar tanto la derrota como la victoria. Pero lo cierto es que en este tiempo de transición, el radicalismo, Juntos por el Cambio, tendrá que abocarse muy concienzudamente para encontrar los nombres, los hombres, las mujeres, para formar el equipo que le permita hacer una gestión en principio de 2 años hasta las elecciones de medio término del 2025 y después completar este periodo que algunos auguran podría ser el inicio de un ciclo de por lo menos más de una gestión de la Unión Cívica Radical después de estar 16 años fuera del poder provincial, con algunos bastiones muy fuertes que los mantuvo, como por ejemplo Presidencia Roque Saspeña, otros que los recuperó, como la ciudad de Charata, y que está esperando ansiosamente el 5 de noviembre, que será la fecha en la que se realizarán las elecciones municipales aquí en la capital del Chaco. Obviamente que esa elección ya no tendrá ninguna incidencia con lo conseguido en las generales, pero sí podría marcar también el retorno de un gobierno radical a la ciudad de Resistencia después de las últimas gestiones radicales justamente de Aída Ayala, quien, recordemos, estuvo 3 periodos de gobierno de 4 años cada una de ellas, y fue la última representante radical en ese cargo. Son 3, básicamente, quienes pelearán por la jefatura comunal de la ciudad de Resistencia. Uno es Roy Abelardo Nikich, de Juntos por el Cambio, quien acompañó en la lista al hoy gobernador
Leandro Esdero. Estará también Diego Arévalo del Frente Chaqueño, hombre del oficialismo hasta el momento, hombre del gobernador Jorge Milton Capitanich, y Elida Cuesta, quien tratará de llegar a la Avenida Italia de la Ciudad de Resistencia, la sede del gobierno comunal, representando al SER, que es la fuerza política constituida como tercera en cuanto a la cantidad de votos o del porciento conseguido en las últimas elecciones, y que es la creación del actual intendente de Resistencia, Gustavo Martínez. Todo esto que es conocido o es sabido por la ciudadanía de la provincia del Chaco, siempre lo reiteramos porque afortunadamente tenemos llegada a otros ámbitos del país y no todos obviamente están embebidos de la actualidad política de la provincia del Chaco. Una actualidad política que encuentra hoy al gobernador con unas vacaciones, una licencia de una semana aproximadamente, y posteriormente sí ya se reintegrará a un trabajo de gobierno que no tendrá, claro está, las características que venía teniendo. Es más, ya hay algunas voces que se levantan por la paralización de algunas obras, de las muchísimas que efectuó el gobierno de Jorge Milton Capitanich, y que están poniendo en alarma y están encendiendo las luces de alerta justamente por todo lo que significaría su paralización. Entre otras, la anunciada pavimentación o repavimentación de la avenida 9 de Julio en la ciudad de Resistencia, desde el 2200, donde está el estadio de Forever, hasta la ciudad de Barranqueras, hasta la avenida Gaboto. Hay mucha expectativa, mucha incertidumbre, pues también los anuncios ya realizados por Leandro Esdero, el gobernador electo, ponen también la lupa en algunos aspectos de gobierno que tenían mucha importancia, mucha preponderancia hasta el momento, pero que al decir del nuevo gobernador, por lo menos serán revisados a partir del 10 de diciembre. Y queremos hacer mención en esta primera parte del programa a una intervención que tuvo la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hace pocos días en una escuela de gobierno que lleva el nombre de su ex esposo, del entonces presidente Néstor Carlos Kirchner. Pero antes de eso, para poner en contexto por qué vamos a emitir ese material, tenemos que decir que en cuanto a las elecciones presidenciales que se realizarán el 22 de octubre, como todos sabemos, hay tres candidatos principales: el actual ministro de Economía, Sergio Massa, por lo que podría denominarse el oficialismo, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio y Javier Milei por La Libertad Avanza. Son múltiples los aspectos que están mostrando en sus discursos, en sus intervenciones, en sus visitas a diferentes lugares y o provincias de la República Argentina, especialmente aquellos que le pueden aportar una gran cantidad de votos. Pero uno de los ejes o uno de los denominadores comunes que presentan en cada uno de sus discursos es el rol, la función que se le dará al Estado argentino, al Estado nacional. Sintetizando, Massa propone una fuerte presencia del Estado con políticas públicas que, todos lo sabemos cuando lo sostiene, benefician a un gran sector de la población argentina, inclusive a aquellos que supuestamente no lo estarían necesitando, a través de subsidios, por ejemplo, que se mantienen con un total de casi el 4,1% del PBI a nivel
nacional, como para salirse un tanto de aquello que los beneficios del Estado solamente están destinados a los sectores más carenciados de la población. No sería tanto así. Massa propone esa fortaleza del Estado con una presencia muy pero muy activas. En cuanto a Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, tiene una mirada cuasi distinta o diferente, por lo menos en el rol que debe cumplir, y promete que de acceder a la presidencia de la Nación tendrá una variación, el rol del Estado sustancial. Y en el otro extremo, Javier Milei dice, no necesitamos el Estado, hay que hacerlo desaparecer, exagera. No podrá hacerlo seguramente, o por lo menos de la forma en que lo sostiene, con esa motosierra que promete arrasar con todo aquello que tenga algún tinte o algún aroma a Estado. Esas posiciones están contrapuestas, las de Milei y Massa, o Massa-Milei, al parecer, y por lo que hasta el momento se está comentando, serían quienes tienen más posibilidades de acceder a una segunda vuelta en las generales del 22 de octubre. ¿Por qué decimos todo esto? Porque la vicepresidenta Cristina Fernández, 2 veces presidenta de la República Argentina, hoy acompañando en la fórmula, aunque podríamos decir nada más que en forma simbólica, al Poder Ejecutivo Nacional encarnado por Alberto Fernández, desde hace ya bastante tiempo viene hablando y dirigiéndose a los propios, hacia adentro, a la militancia, al núcleo duro del kirchnerismo que está constituido por la Cámpora específicamente, alertando de algunos aspectos que, según ella, y desde hace ya bastante tiempo, y nosotros lo mencionamos en más de una oportunidad en nuestro programa, deberían por lo menos mirarlos, observarlos y cambiar algunas de esas posiciones tan duras, muchas veces como ser acusados de fundamentalistas o bien de grupo cerrado, de coto de casa. Nosotros somos la vanguardia del pensamiento, nosotros somos la verdad. Fuera de esto prácticamente no existe nada. Y la semana pasada, aquí en nuestro programa, emitíamos una muy breve parte de un discurso que el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dirigía a los propios en la provincia de Buenos Aires. Y decía esto. Y están pasando cosas complicadas y novedosas. Ahora, yo creo que no tenemos que venderle esperanza a nadie, y coincido con ustedes que tampoco vamos a entusiasmar demasiado solo con un discurso y con una propuesta nostálgica. Lo digo, ¿no? Porque nosotros que somos parte del peronismo, uno dice, bueno, Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, no tengo ninguna duda, pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo, generacional y de época nuevo. Nosotros no podemos vivir más, y no es justo que vivamos más de los... ¿Tienes ya tufillo a esa banda de rock, ¿no?, que toca los viejos grandes éxitos? Y uno sabe, pero bueno, va a haber que componer, muchachos. Va a haber que componer. Una nueva, no una que sepamos todo. Una nueva. Estas palabras de Axel Kicillof van en concordancia con algunos de los conceptos que desde hace tiempo viene sosteniendo Cristina Fernández. El de mirarse, el de autoevaluarse, el de decir, todo esto que nosotros llevamos adelante tienen muchísimos aspectos positivos, pero ojo, también tenemos que observar, ver y corregir aquellos aspectos que no estarían funcionando bien.
Esto que dijo Axel Kicillof de tenemos que componer, cantemos una que nos sepamos todos, no nos fijemos solamente en aquello que supuestamente estamos haciendo bien, no nos hablemos al ombligo. Podría de alguna manera traducirse o sintetizarse. Esto, reiteramos, la semana pasada nos preguntábamos, ¿habrá sido dicho sin que Cristina Fernández, la jefa política de ese sector, no tuviese conocimiento, o lo habrá dicho con algún guiño de la actual vicepresidenta de la Nación? Dejábamos la pregunta y en esta semana que pasó, justamente Cristina Fernández, en una escuela de gobierno o de preparación política, podríamos decir, que lleva el nombre de su ex esposo, expresaba lo siguiente. Yo no digo que las cosas estén bien, también nosotros tenemos responsabilidad. No voy a hablar de las cosas que no hizo el gobierno porque ya las dijo oportunamente, pero voy a hablar más que nada también de que nosotros tenemos que discutir cosas que muchas veces nos hemos llegado a discutir. Porque no es cierto, Pedro, que la gente ya haya derechizado. A ver, querer tener mi casa. Hoy ya no es ni tener casa, hoy no puedo alquilar. A ver, querer tener clases, tus hijos que van a la escuela pública, pero no podemos seguir diciendo que defendemos la escuela pública, pero mandamos a los chicos nuestros a la privada porque no tienen clases. Y tenemos que discutirlo nosotros. Y yo sé que los compañeros por ahí, docentes y demás, me acuerdo en el año 2012. Yo era presidenta y dije en un mensaje del 1 de marzo, pero Dios, me saltaron a la yugular. Pero compañeros, compañeras, si nosotros no discutimos los problemas que tenemos, van a venir de afuera a imponernos las condiciones de la discusión, que no van a ser las condiciones reales, van a ser y tenemos que discutirlo sin enojarnos, sin enojarnos. Vos hablás de Néstor. Néstor durante 12 años, gobernador de la provincia de Santa Cruz, nosotros pagábamos presentivos. Yo sé que es un tema álgido y de discusión. Pero ¿saben qué nos pasaba? Que docentes que iban a trabajar a la escuela privada nos hacían huelga en la pública. Y tenemos que discutirlo eso sin enojarnos. Porque si no vienen estos tipos a discutirnos todo, los vouchers, las universidades pagas. Realmente creo que tenemos en serio que discutir las cosas. Porque nuestros motivos y nuestras razones son valederas. Pero no tenemos tampoco que tornarnos corporativos. Porque se puede ser corporativo de derecha, pero también se puede ser corporativo de izquierda, porque la corporación, en definitiva, es cuando un sector privilegia sobre el resto y por ahí sin advertirlo. Esto no es un problema de malos y buenos, es un problema de intereses. Y tenemos la obligación desde el campo nacional y popular articular los intereses para no tornar indefendible el rol del Estado. Fíjense que en salud pública la gente cómo defiende también el rol del Estado por el rol que cumplió la salud pública. Y dicho sea de paso, el Estado tiene también que comenzar a preocuparse por la salud privada. Lo que hacen las prepagas, que los médicos, de una buena vez por todas, se debe abordarse el problema de la medicina prepaga en la República Argentina para que estén bajo un régimen de aseguradoras de la salud. Porque en definitiva después terminan girando dólares y formando activos en el exterior, porque en realidad se comportan como financieras. Y vemos que hoy leíamos todos en los diarios que las federaciones de médicos van a cobrar ahora un copago de 6.000 pesos porque les pagan miserias. Esta es la verdad de la milanesa. Y también nos pasa con las obras sociales. Unas son excelentes y otras no dan los servicios. Entonces, la Superintendencia de Salud del Estado debe tener participación de usuarios y consumidores también para defender los intereses de los usuarios y consumidores,
no de las corporaciones. ¿Cómo puede ser posible que el mejor plan de un plan súper, que es una cuota de 200.000 pesos por mes en una prepaga, tenga que pagar el 50% de los medicamentos? ¿Cómo puede ser posible? Mientras un jubilado en el PAMI tiene sus medicamentos gratis. Entonces, tenemos que discutir en serio. No podemos negarnos a discutir, y tenemos que discutir también las políticas sociales, no desde donde ellos quieren suprimir a la gente, sino volver a tener una política donde la asistencia social sea un auxilio, pero que no se vea como algo permanente. Discutámoslo. Es cierto que hay un sujeto social nuevo, que no es el sujeto social de allá, del 2001, porque hoy tenemos un altísimo grado de informalidad, pero tenemos que discutir cómo lo hacemos. Y yo creo que es imprescindible. Yo tengo mucha expectativa y mucha esperanza que podamos hacerlo, porque sabemos que el problema radica ahí, en el nivel de endeudamiento, en el Fondo Monetario Internacional, en una economía creciente en negro, en una economía bimonetaria. Pero la economía bimonetaria no se soluciona poniendo la cara de George Washington. Miren, yo quiero que sigan nuestros próceres, pero si la discusión pasa porque no quieren pero que siga siendo la casa de los argentinos. Que siga siendo la casa de los argentinos. Mi país es Argentina. Mi país es Argentina. Y yo creo que eso es lo que tenemos que plantear. Por eso, cuando hoy decía derrumbes, herencias, de castas de economistas también, además los militantes, y además estando en una escuela justicialista de Néstor Kirchner, creo que, en serio, lo dije en broma, pero es necesario convertirse cada militante, cada alumno, cada alumna, fundamentalmente de esclarecimiento. Es una tarea importante, más que consignas, más que hablar con la gente y explicar cuál es el verdadero problema, cuáles son los peligros, los desafíos que tiene la Argentina en un momento muy complejo y muy difícil. También por eso yo digo que las categorías de discusión de derecha e izquierda, me parece que le erramos si pensamos que la gente se fue para la derecha. No, créanme, querer vivir bien no es de derecha. Querer vivir dignamente no es de derecha. Es de argentinos, y creo que la labor que tenemos como militantes, como dirigentes, es hacer todos los pasos y tomar todas las decisiones que tengamos que tomar. A militar fuerte, compañeros, compañeras, a explicar, a hablar, a no enojarse. No hay que enojarse con nadie. No hay que criticarle a nadie el voto. Hay que discutir en todo caso y debatir, pero con respeto. Y después de escuchar estos conceptos, estas palabras de Cristina Fernández, que se dio prácticamente en el final de su exposición, nos podríamos preguntar, quienes son leales seguidores, esa militancia dura y pura, esa juventud que no la va a dejar sola, y que si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. De acuerdo con lo que dicen, al parecer, e insistimos con esto que lo veníamos sosteniendo ya desde hace bastante tiempo, se la oye pero no se la escucha. ¿Por qué? Porque continúan con esas consignas muy, muy atrevidas, muy ingeniosas, pero que solamente en la mayoría de las veces quedan en eso. En movilizaciones multitudinarias que cubren varias cuadras, decenas de cuadras, cuando desfilan en la ciudad de Buenos Aires sobre todo, pero que muchas veces da la impresión de que se realizan por la movilización misma, la movilización
la capacidad de demostración de aglutinamiento, al parecer, es uno de los objetivos centrales. Y Cristina les está diciendo, no nos quedemos solamente en eso, pensemos hacia adelante, pensemos hacia el futuro, no nos quedemos en una historia que permanentemente es repetida, que permanentemente es reiterada y revisada. No vivamos en el pasado, les está diciendo. Prácticamente, con otras palabras, lo mismo que sostuvo, y tal lo escuchamos recién, a el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que por otra parte va por la reelección y, de acuerdo también con los datos que se puedan conocer o manejar, tiene muchísimas posibilidades de acceder a un nuevo mandato. Como para que quienes sostienen que el Estado debe ser o debe estar al servicio de la gente, nadie puede estar en desacuerdo con esto, pero muchas veces en su acción, cuando acceden a puestos de mando, a puestos de gestión en diferentes organismos del Estado, y nos estamos refiriendo al del Estado Nacional, pero también serviría para el provincial y o municipal, se sirven de ese Estado para sus propios intereses, para sus intereses sectoriales, para sus intereses de grupo, para sus intereses, podríamos decir, chiquitos. Y con esa gestión tan hacia adentro, ¿no? Se nos ocurre ese término, tan egocéntrica, tan yoísta, no están dando otra cosa que más argumentos válidos para quienes como Patricia Bullrich, por una parte, quiere reducir esas funciones del Estado, o como Javier Milei, que pretende directamente hacerlos desaparecer. Insistimos con esto, creemos que esa militancia dura y pura, que muchas veces está constituida por quienes ya están en una juventud tardía, deberían escuchar, deberían prestar muchísima atención a lo que les dice su jefa política, y que con el tiempo, seguramente con las gestiones de gobierno, con su experiencia y también por el paso del tiempo, afortunadamente va dejando de ser carnívora para constituirse en vegana, con muchísimo más sabiduría, basada en la experiencia y basada seguramente en los golpes que muchas veces en forma interna con el fuego amigo es muchísimo más peligroso o causa más daño que aquel que pueda venir desde afuera, de ese sector, podríamos decir. Es lo que queríamos mencionar respecto de un tema al que siempre hacemos alusión, casi siempre lo traemos porque creemos que en el mirarse, en el revisarse, en el decir, estoy teniendo el margen de error o el margen de duda en aquello que realmente creo y sostengo con todas mis energías, me estoy dando ese margen de duda que me posibilita, por otra parte, la posibilidad de corrección, como para tenerlo en cuenta, o por lo menos eso es lo que creemos. En la segunda parte de nuestro programa, y ateniéndonos a que en la ciudad de Resistencia el 5 de noviembre habrán elecciones municipales, hoy tenemos una nota que nos concediera en su momento Diego Arévalo, quien es el candidato del Frente Chaqueño, que acompaña obviamente a Jorge Milton Capitanich, y enfrentará en esa ocasión a Roy Abelardo Nikich de Juntos por el Cambio y a Elida Cuesta del SER, que es la unidad política, la formación política creada y liderada por el intendente de la ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez.